Bueno, pues buenas tardes. Ante todo, muchas gracias a la Fundación Gustavo Bueno y también a la organización de estos encuentros por aceptar mi comunicación. La presente comunicación pretende poner en duda la idea de tipos de música. Y quizás la mejor forma de comenzar sea con la siguiente reflexión, que en el campo de la pintura no existe una pintura clásica, ni en el de la escultura una escultura clásica, por lo menos de la misma forma que cuando en el campo de la música se habla hoy de música clásica. Término que, según Google, empezó a usarse con prudencia a principios del siglo XIX, creciendo desde entonces hasta el día de hoy, cuando está en pleno apogeo. Cuando en arquitectura se habla de arquitectura clásica, solemos referirnos a un periodo histórico, el griego o el romano antiguo. Lo mismo que cuando hablamos de escultura, pero cuando se habla de música clásica hoy, no nos estamos refiriendo en general a la música del clasicismo, es decir, a la compuesta entre 1750 y 1800 aproximadamente, ni siquiera a un clásico de la música, sino que nos estamos refiriendo a un tipo de música. Lo que tratamos de hacer en esta comunicación es un análisis del campo de la música en el siglo XXI, entendiendo por campo una totalidad conformada por los conceptos que designan a las diferentes músicas, géneros musicales o tipos de música. Nuestra intención es la de cartografiar el terreno musical tal y como se nos presenta institucionalizado a través de los planteamientos propuestos por medios de comunicación, libros, concursos y páginas web influyentes. De esta forma, la primera pregunta que nos hacemos es si para el siglo XXI existe una música o varias. Y esto sin examinar, en principio, si esta pregunta o la manera de plantearla es, en realidad, pertinente para hablar del fenómeno musical. No tratamos de hacer un estudio completo sobre las diferentes teorías que intentan dar respuesta a la pregunta ¿qué es la música? Es conocida la respuesta que nosotros subrayamos del materialismo filosófico. Ni queremos, en un primer momento, evaluar la coherencia ontológica de las clasificaciones que aquí se ofrecen, sino, aceptándolas en principio tácitamente desde un punto de vista émic, valorar después la pertinencia o no de alguno de los modelos más influyentes de nuestro siglo. ¿Es la música clásica la única posible o comparte mundo con otra, por ejemplo, con la música popular u otras? ¿Hay música o músicas? ¿Tiene sentido hablar de músicas en cualquier caso? ¿Bajo qué criterios? Y si la música clásica es una entre otras, ¿cuáles son y qué lugar ocupa entre ellas? Las preguntas que nos hacemos no son baladíes en absoluto, porque efectivamente, aunque resulte fácil encontrar en el presente opiniones que consideren que la música es una totalidad plural, que no existe música sino músicas, es más difícil encontrar, yo diría que imposible, a quien sea capaz de concretarlas satisfactoriamente en nombre, características y número. Ya sean ejercitados o representados, en principio los criterios nos los proporcionarán o creerán proporcionárnoslos las propias entidades analizadas, revistas, libros, plataformas musicales, concursos, festivales, premios, entendiendo que éstas se determinan en muchos casos in medias res, como cripas de un material musical que se nos ofrece rotulado, conceptualizado, estructurado, jerarquizado ante cualquier individuo humano del presente, pertenezca a la sociedad política que sea de las actualmente existentes, exceptuando a las denominadas sociedades contemporáneas primitivas, tradicional objeto de campos como la antropología o la etnomusicología, sociedades que sin duda hacen música, pero que desconocen el concepto de música clásica, de trap o de reggaetón, sin menosprecio de que el mapa conceptual que analicemos deba, por lo menos en alguno de sus modelos, contener a la música realizada, por ejemplo, por los guaraníes. De esta forma, si entendemos la música como una totalidad dada, una totalidad compuesta por los términos que se refieren a las diferentes músicas, encontramos en el presente un modelo taxonómico predominante que podemos denominarlo plural, ecualizante, indefinido, en el que la música sería un conjunto en el que se incluirían las diferentes músicas, géneros o tipos de música. También hay otros modelos, por ejemplo, binarios, en los que la música sería un género compuesto por dos especies, por ejemplo, géneros religiosos y profanos, así como los géneros vocales o instrumentales. Otra opción muy asentada desde el siglo XX es la de la música clásica y la música popular, expresada, entre otros, por Adorno, o equivalentes. Música académica, también llamada seria, docta, culta, erudita, y música ligera. O música buena y mala. El modelo binario es el elegido por el gobierno español, cuando concede sus dos premios de música, el Premio Nacional de Música, a autores como Carles Santos, Tomás Marcos, Josep Soler, Jesús Rueda, Teresa Catalán, etc., y el Premio Nacional de las Músicas Actuales, con galardonados como Joan Manuel Serrat, Kiko Veneno, Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Martirio, Santiago Auserón. Tras estas denominaciones parece esconderse la más conocida distinción entre música clásica y música popular.
Cabe decir que hasta el año 2009 el único premio nacional que había era el primero, el Premio Nacional de Música, sin más. Así que el Gobierno entendía que desde principios del siglo XX, 1923, si no me equivoco, cuando se empezó a conceder el Premio Nacional de Música hasta el año 2009, había solo una música, cuyos autores podrían encajar hoy todos bajo el término de música clásica. También existen otros modelos que van de una alternativa ternaria a otras de número mayor y menos definido. Una propuesta genérica ternaria sería la que distingue entre género vocal, género instrumental y género sinfónico vocal. A la distinción diamérica, tal y como nos dice Bueno en la teoría del cierre categorial de materia y forma, es materia en tanto la coordinamos con la negación de una distinción real, solo podemos llegar a partir de distinciones metaméricas, nos dice Vicente Chuliá en su Manual de Filosofía de la Música, y añade: estas brotan gracias a las distinciones de unos tipos de música, formas como totalidad distributiva con otras. No obstante, el problema sigue candente al observar que estas totalidades distributivas de las formas, que son contextos determinados, son a su vez especies de los tres grandes géneros que se dan en la música, a saber, el género vocal, el género instrumental y el género sinfónico vocal. Sin embargo, prosigue Chuliá en su lección Géneros porfirianos de las instituciones musicales y géneros plotinianos del arte musical, en el cuerpo de la música también pueden diferenciarse diversos géneros. Por nuestra parte, en el Manual de Filosofía de la Música ya diferenciamos tres tipos: el género melódico, el género contrapuntístico y el género mixto. Ahora bien, en la presente lección, dice, desecharemos el género melódico y lo sustituiremos por el género suelto que explica Hilarión Eslava. Se contemplan, ya hablando en general, estoy hablando ya en general, dos casos límite: el que considera la música como un género con tantas especies como conceptos musicales existen, y el otro extremo, el que afirma que solo existe una música. En la mayoría de los casos, como hemos dicho, la estructura taxonómica del fenómeno se puede explicar como un conjunto formado por uno, dos o más elementos de la misma clase, o bien considerando la música como un género porfiriano con diferentes especies. Lo que queremos constatar en la presente comunicación es que el modelo que hemos llamado plural, ecualizante y además indefinido es el más extendido en nuestro siglo y por ello el dominante, sin que por ello resulte coherente. Decimos plural porque, independientemente del número, se considera que no hay música sino músicas, y añadimos ecualizante porque, en principio, todas ellas, independientemente del número, se consideran de igual valor. De idéntico valor, considerando a las instituciones estudiadas desde el punto de vista émic, porque, por ejemplo, a nivel sociológico étic, si tuviéramos que juzgar desde nuestro punto de vista la importancia de una música por su implantación mediática cuantitativa, en las televisiones o radios, en concursos o por el número de gentes que le prestan atención, el reggaetón o el trap serían más importantes que la música clásica o el heavy, por ejemplo. En cualquier caso, en la mayoría de los modelos, el concepto música se da por entendido. En la mayoría. Y todas las músicas que forman parte de él se sobreentiende que lo son, incluyendo en ocasiones manifestaciones sonoras como la lluvia. Es la idea que expresa Wikipedia, YouTube y Spotify, pero también numerosos concursos musicales, medios de comunicación, libros sobre música y artículos académicos. Yendo de abajo a arriba, si buscamos la expresión música clásica escrita en español en Google y leemos la explicación que ofrece Wikipedia, nos encontramos con lo siguiente: no debe confundirse con música del clasicismo. La música clásica, también llamada en diferentes áreas hispanohablantes música académica, música de concierto, música docta, música culta, música erudita, entre otras denominaciones, es la corriente musical que se basa principalmente en la música producida o derivada de las tradiciones de la música litúrgica y sobre todo de la música secular de Occidente, teniendo como foco mayoritario Europa occidental, y que posee un referente de transmisión fundamentalmente de tipo escrito, lo cual suele vincularse al carácter riguroso de su reproducción e interpretación, aunque de forma amplia abarca un periodo de tiempo que va aproximadamente desde el siglo XI a la actualidad. Es frecuente, no obstante, que se restrinja su uso para referirse a la música académica anterior al siglo XX, aunque en esencia, y a pesar de que la música clásica propia del siglo XX posee estilísticamente diferencias sustanciales con la producida en siglos anteriores, es esta considerada el resultado del mismo proceso evolutivo. Si bien las principales características del género fueron codificadas principalmente entre 1550 y 1900, que es habitualmente considerado como el periodo característico de producción de la música clásica, su desarrollo se extiende a todo el siglo XX y XXI. Terminé la cita. Lo primero sobre lo que queremos llamar la atención, aparte de lo vulgar de la redacción, es la consideración de la música clásica como una corriente o género musical, entre otros. Por ejemplo, el de la música del clasicismo. Música que tradicionalmente se relaciona con la segunda mitad del siglo XVIII en Viena y que, a juicio de Wikipedia, no debemos confundir con la música clásica.
Pero si la música clásica no debe confundirse con la música del clasicismo, debemos entender que la música del clasicismo, a pesar de ser del siglo XVIII, un periodo que encaja muy bien con los márgenes cronológicos de la música clásica para Wikipedia, ¿no es entonces música clásica? Debemos entender que el clasicismo es una parte de la música clásica o que contiene músicas que, no siendo música clásica, comparten su espacio histórico. Y si, como parece probable atendiendo a Wikipedia, a lo que dice, estamos ante este segundo caso, ¿cuáles son? ¿Y qué aspectos son los que no deberíamos confundir? Por otro lado, si la música clásica incluye la música secular de Europa Occidental, no habría que considerar a la música folclórica como parte de ella. La presencia de adverbios como principalmente o aproximadamente sirven para reconocer al lector que a la hora de aclarar el término nos situamos más ante una aproximación que ante una definición concluyente. Hay varias informaciones sospechosas. Se afirma que la música clásica comienza en el siglo XI. Entendemos entonces que antes había otra música o músicas, de las que no se habla, por supuesto, pero que ya no sería música clásica. Para a continuación decir que las principales características del género se establecieron entre los siglos XVI y XIX y, cito, aunque su desarrollo se extienda a todo el siglo XX y XXI, sigo citando, es frecuente que se restrinja su uso para referirse a la música académica anterior al siglo XX. Es imposible entender el texto. En principio, no tenemos por qué dejar de considerar a Wikipedia, aunque esto sorprenda, un elemento de valoración fiable a la hora de calibrar lo que la mayoría de la gente piensa sobre determinados temas. Una prueba de ello será la coincidencia de sus tesis con otras presuntamente más eruditas, y a juzgar además por las fuentes de que se nutre, entre otras el diccionario Oxford o la enciclopedia Grove. De esta forma existiría música clásica, música popular y también otras músicas no europeas, de momento tan indefinidas como el concepto música popular. Pero ¿existe una música popular como tal o esta se manifiesta a través de expresiones como pop, rock, heavy, etcétera? Wikipedia tiene páginas destinadas a rock, heavy metal o reggaetón, por citar solo tres, a las que, al igual que en el caso de la música clásica, describe como géneros musicales. Por otro lado, ¿solo existe música clásica en Occidente? ¿Cómo deberíamos entender entonces el libro de Jaime Pombo, La música clásica en la India? Nos dice Pombo, la música clásica indostana es un arte basado en la improvisación. ¿Ya no sirve aquí el criterio de la escritura o es que estamos hablando de otra idea de música clásica? Pensamos que lo segundo. Según Wikipedia, no hay música, sino músicas. La música clásica es una de ellas y en principio no encontramos una situación o juicio sobre la mayor consideración de unas sobre otras si exceptuamos la semántica de algunos conceptos, por ejemplo, música culta, música popular. Una semántica que en cualquier caso no tiene consecuencias en la clasificación tal y como se ofrece. Tampoco encontramos una aclaración precisa sobre cuáles y cuántos son los diferentes géneros o formas de música que acompañan a la música clásica. Para Wikipedia, una sinfonía de Bruckner y una canción de Bob Dylan son simplemente dos tipos de música diferentes. En ningún momento se establece una mayor consideración de una sobre otra. Así las cosas, la dificultad, en realidad la imposibilidad de explicar, diferenciar y clasificar estas tipologías o géneros hace que Wikipedia se justifique ante las obvias oscuridades y confusiones de sus escritos optando por el subjetivismo. Es para Wikipedia cada individuo, cada sujeto, el que en relación a un objeto musical decide ante qué género estamos. No voy a citar el texto donde lo pone porque si no me extendería demasiado. Según este criterio subjetivo, ¿por qué no podría alguien interpretar la música de Led Zeppelin como música clásica? ¿O acaso no estamos ante un clásico del rock, como bien nos dijo en su día Gustavo Bueno en El mito de la cultura? Cito, también que hay música sinfónica romántica por un lado y clásicos del jazz o del rock por otro. Desde esta perspectiva, no cabría criticar, desde luego, a Radio Clásica, cuyos contenidos se centran fundamentalmente en la música clásica, sea lo que sea esto, si incluyese en sus programas músicas como el flamenco, Led Zeppelin o Loquillo y los trogloditas, un clásico del rock español. Algo que sin duda sería criticado por numerosos asiduos oyentes y también tomado de manera natural por muchos otros, entre ellos los creídos lectores asiduos de Wikipedia. En YouTube, una de las plataformas musicales más populares en Internet, la música clásica también aparece clasificada como una música más. Música es para YouTube como para Wikipedia un conjunto formado por los diferentes tipos de música. Todo es música, parece decirnos YouTube como si atendiera a un género porfiriano en el que cada elemento se establece por su diferencia específica. El género sería música y la diferencia específica pop, rock, clásica, blues. De esta forma tendríamos música pop, música rock, música clásica. Entendemos que el mundo musical de YouTube ha sido organizado por los responsables de la plataforma in medias res, tras observar, entre otras cosas, la multitud de canales musicales creados por los propios usuarios. Dicha clasificación sin duda incluye algún alcance crítico que está ejercido esotéricamente en un equilibrio aceptado con naturalidad por los visitantes.
No se puede descartar que algún autor de música pop o autor de un canal de música pop pudiera sentirse ofendido e incluso protestase por la existencia de ciertas canciones que considera pop en el canal rock o en el pop rock. O que un usuario de música clásica considere que la música de Ludovico Einaudi, un autor considerado como el más oído de la música clásica en el presente tras Bach, no debiera estar en el mismo canal que la de George Enescu o el propio Juan Sebastián. Pero si estas controversias existen, se han diluido lo suficiente para que YouTube mantenga la estabilidad de criterios, sean de índole económica, musical o meramente pragmática, que mostramos en nuestra comunicación. Los tipos de música que existen para YouTube son música pop, los escribe como géneros musicales en 2020, música pop, música latina, música electrónica, música rock, hip hop, reggaetón, pop latino, música house, música clásica, rock alternativo, bachata, música dance electrónica, heavy metal, chill out, deep house, reggae, synth-trop, música soul, jazz, flamenco, hard rock, pop rock, salsa, música trap, música new age, música cristiana, electro house, música independiente, música asiática, meditación, music lounge, rhythm and blues contemporáneo, dance hall, rock independiente. No sigo porque hay 70, 80 o 90 conceptos más. Así nos encontramos ante una especie de cajón desastre que mezcla géneros con subgéneros y criterios diferentes que hacen que resulte imposible tomarse en serio a YouTube como criterio de clasificación, sin menosprecio de que en cualquier caso transmite claramente la idea de que la música clásica es una más entre otras. Y desde luego no la más importante si juzgamos a la vista de las reproducidas con mayor frecuencia o lo que YouTube denomina tendencias. La música clásica no es un tipo de música que responda a los gustos mayoritarios de la mayoría de los ciudadanos del siglo XXI, quienes encauzan sus necesidades musicales más hacia las realizadas por músicos como Rosalía, Alejandro Sanz o Rosalén, si hablamos de España, que por las realizadas por Tomás Marco o Francisco Coll, dos nombres que suelen aparecer en revistas de música clásica. En 2021 YouTube ya ha cambiado su forma de organizar el canal. Y tras crear YouTube Music, la empresa clasifica el campo por estados de ánimo y géneros. Entre los primeros encontramos Black Lives Matter, calma, dosis de energía, romance, ejercicio, sentirse bien, concentración, fiesta, transporte, dormir y orgullo LGTBI. Respecto a los diferentes géneros, vemos que YouTube se muestra algo más contenido que en nuestra primera búsqueda y plantea los siguientes: africana, árabe, blues, Bollywood e India, clásica, country, dance y electrónica, décadas, familia, flamenco y músicas populares, folk y tradicional, hip hop, indie y alternativa, jazz, K-pop, latina, metal, musicales y bandas sonoras, pop, rhythm and blues y soul, reggae y caribeña y rock. Bueno, los he dicho todos. En total, 22 géneros musicales. Así las cosas, nos preguntamos, ¿no hay música familiar que sea pop? ¿Por qué África y la India tienen el privilegio de tener un género adjudicado a sus territorios y no existe música americana, japonesa, española, europea o noruega? Creemos que YouTube está priorizando las músicas que la gente busca, dando como resultado una taxonomía pragmática que no tiene el objetivo de establecerse como canónica, pero que lo ha conseguido. El modelo de YouTube nos sugiere más preguntas. ¿Por qué tiene el blues un apartado propio y no el soul? ¿Y qué ha pasado entonces con todas las numerosas divisiones musicales que YouTube tenía en 2020? Como la mayoría de las instituciones del presente, YouTube termina por englobar unos términos en otros, acudiendo en algunos casos a géneros musicales también reconocidos por otras instituciones, como el pop o el jazz, pero usando otros propios, de dudosa estabilidad taxonómica, como el reggae, el caribeña o el K-pop. Una abreviación de Korean Popular Music que parece haberse puesto de moda en 2021, pero que con el paso del tiempo quizás podría acabar incluida en pop. No existe un criterio estable, ni claro ni distinto, como vemos en YouTube. Otro ejemplo llamativo, este es llamativísimo, que va en esa misma dirección de YouTube y Wikipedia, es la web Every Noise at Once, una especie de mapa de géneros musicales. Tiene más de 1.200 géneros musicales. Si incluimos el nombre de Mozart en el buscador de la página, por ejemplo, el sistema nos proporciona 3 tipos de música relacionadas: Historic Orchestral Performance, música de fondo y orchestral performance. Tras hacer clic en música de fondo, los tipos que su autor propone son música para dormir rápido y música calmante, entre muchas otras. Y al pulsar sobre la primera de ellas, lo que en realidad oímos es el sonido grabado de una lluvia, un fenómeno interesante que nos habla de la elasticidad de la idea de música en el siglo XXI. El nombre y número de los géneros musicales
siempre entre comillas, existentes, lleva a confusión si confrontamos las mencionadas clasificaciones de YouTube y la de Every Noise at Once con las establecidas, por ejemplo, en concursos musicales. No existe un único criterio a la hora de clasificar los diferentes tipos o géneros de música, pero sorprendentemente los representantes de los tipos excluidos no parecen sentirse ofendidos. Los premios MIN de la música independiente tienen las siguientes categorías: pop, rock, músicas del mundo y fusión, jazz, flamenco, clásica, músicas urbanas y electrónica. Nos llama la atención el concepto de músicas del mundo y fusión, porque ¿acaso no está el flamenco y el jazz, por poner dos ejemplos, en el mundo de la música? ¿Qué se quiere decir con músicas del mundo? Al confrontar el primer modelo de YouTube con el de los premios MIN, anotamos dos cuestiones fundamentales. La primera tiene que ver con el escaso número de músicas en los galardones. Ante esta situación, ¿no podría sentirse ofendido un autor de cumbias, de indie o heavy, por no estar contenidos en las categorías de los premios MIN? ¿O acaso no son músicas con idénticos derechos a ser galardonados por sí mismas? Por parte de la organización se podría objetar que ambas podrían incluirse en músicas del mundo o incluso en músicas urbanas, y quizás sea esta una de sus funciones, las de representar una especie de totum revolutum profiláctico. A lo que se podría objetar con facilidad que el flamenco, el pop o el rock también cabrían en ambos apartados y sin embargo se les concede uno propio. En segundo lugar, y más centrados en nuestros principales intereses, hacemos notar la existencia de la categoría clásica, referida a música clásica, un tipo de música que en los premios MIN también se da como una más entre otras, poniendo en el mismo nivel de consideración a la Novena Sinfonía de Mahler y una canción de Shakira. ¿O acaso vale más un premio que otro? Como se puede observar a continuación, el problema no solo existe cuando se trata de entender a qué nos referimos cuando hablamos de música clásica. La oscuridad se extiende a otros presuntos géneros musicales en el siglo XXI. Cito: probablemente no haya en el periodismo español reciente un término tan discutido como el trap, explica Ernesto Castro en su libro El trap, filosofía millennial para la crisis en España. En él resultan obvias sus dificultades para explicar de qué música está hablando. Por poco, dice, no le llaman trap a todo aquello que no sea música clásica, comenta el autor, que a lo largo de su libro se refiere al propio trap o al reggaetón como géneros musicales. Cito a Nicholas Cook: las barreras que en otro tiempo mantenían firmemente separados los diferentes estilos y tradiciones musicales están desmoronándose en todas partes. Resulta evidente, Nicholas Cook es un hombre muy influyente en el mundo de la música, resulta evidente que el mundo está repleto de diferentes tipos de música: tradicional, folk, clásica, jazz, rock, pop o world, por citar solo unos pocos, afirma Nicholas Cook en su famoso libro De Madonna al canto gregoriano, sin llegar nunca a ofrecer una taxonomía cerrada. Sigue diciendo: en esta breve introducción quiero dar notoriedad a todo tipo de música. Prosigue en el prólogo de un libro en el que en varios momentos profundiza en esta idea de que no hay música sino músicas, todas ellas por lo visto igual de respetables. Dice: los estudiantes de doctorado están ya escribiendo tesis sobre la obra de Franz Zappa, que abarcó desde el acid rock hasta la música de concierto clásica. Esta afirmación de Cook, digo yo, en 1998, año de publicación del libro, ya es una realidad plenamente asentada hoy en la mayoría de las universidades del mundo, así como en algunos de sus más importantes conservatorios. Música, nos dice Nicholas Cook, es una palabra muy pequeña para abarcar algo que adopta tantas formas como identidades culturales o subculturales existentes. Y como todas las palabras pequeñas, lleva consigo un peligro. Cuando hablamos de música, tendemos fácilmente a creer que hay algo que se corresponde con esa palabra, algo ahí fuera, por decirlo así, que está simplemente esperándonos para que le demos un nombre. Pero cuando hablamos de música, estamos hablando realmente de una multiplicidad de actividades y experiencias. Es solo el hecho de que llamemos a todas música lo que hace que parezca obvio que hablamos de una misma cosa. Durante su libro, Cook nos habla de música pop, música rock y música clásica, entre otras, y a pesar de considerar la palabra música como muy pequeña para abarcar algo que adopta tantas formas, no puede resistirse a definir el concepto. Dice: podríamos definir la música como sonidos generados por seres humanos que son agradables de escuchar y que lo son por sí mismos y no simplemente por el mensaje que transmiten. La primera parte de esta formulación, prosigue Cook, excluye a los susurros del viento o el canto de los pájaros, mientras que la segunda persigue eliminar el habla, aunque está claro que a veces nos referimos a las cualidades musicales de la oratoria o la poesía. Así concluye el autor del texto, incapaz de comprender que su definición ecualiza los sonidos que hace un recién nacido con la Quinta Sinfonía de Bruckner, o esta con el sonido de una guitarra tañida por un adolescente que está aprendiendo a realizar acordes.
Tampoco nos habla Cook de algún posible criterio o criterios para clasificar las diferentes músicas existentes. De su reflexión se desprende que todas son igual de oportunas, abundando en la idea mayoritaria del siglo XXI que tratamos de poner en duda en la presente comunicación. A saber, el modelo pluralista ecualizante indefinido mencionado que afirma que existen diferentes tipos o géneros de música, tantos como conceptos de idéntico valor. Una perspectiva que consideramos errónea, confusa y perjudicial. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Me ha parecido muy interesante, es un tema que desconozco. Estoy familiarizado con la música, pero con el tipo de análisis que se hace desde el materialismo filosófico no tanto. Me queda clara la crítica a este intento de taxonomía que se ve que no concluye y que no resulta estable. La pregunta iría orientada, bueno, entonces, ¿hay alguna propuesta de taxonomía que sea estable, que enraíce en criterios, o hay muchas, o cuál sería, digamos, aparte de la parte destructiva, cuál sería entonces la parte constructiva como propuesta? La parte destructiva es la fundamental de mi comunicación. La parte constructiva tiene que ver con que quizás lo que he mencionado de lo que se ha dicho por parte del materialismo filosófico, claro, yo tardaría muchísimo en decir todo lo que ha dicho aquí bueno, en todas sus conferencias y en sus escritos, incluso Vicente Chuliá, que ha desarrollado esto de una manera, yo creo que brillante y muy eficaz, pero lo que yo podría decir y añadir a todo eso, sin necesidad de concretar demasiado, que me parecería un error precipitado en muy poco tiempo, es lo siguiente, que la pregunta por ¿existen diferentes músicas? Quizás no es la más apropiada para afrontar el fenómeno musical tal y como se desarrolla. Y que, sin embargo, la idea de género plotiniano, darwiniano, que de manera magistral, bueno, desarrolló no solo para hablar de la religión, sino para hablar de la música, podría ser muy interesante desarrollarla para intentar explicar de una manera general y creo que satisfactoria pues este fenómeno musical que intentamos captar de una manera tan errónea, a mi juicio, con todas estas imprecisiones de diferentes tipos de música, etcétera, que es la que predomina. Y creo que esta idea, la idea de género plotiniano, si quiere, o por lo menos me parece que sería importante tratar de explicar el fenómeno de la música, acudiendo, voy a citar a Bueno, otra vez. Bueno hablaba del parecido de la música con el campo de la filosofía. Y me parece que también, claro, hablar de las diferentes músicas. Él decía que, y esto me parece muy interesante, independientemente de que se pueda explicar el fenómeno de forma general, en el campo de las músicas me parece que se produce algo parecido a lo que se ha producido en el campo de la filosofía en sentido estricto. Quiero decir que hay una serie de relaciones, de conexiones, no de unas con otras, sino de algunos individuos y la obra de algunos individuos con la de otros, y eso da lugar a ciertas instituciones artísticas, instituciones musicales, que han sido desarrolladas en una larga cadena, entendiendo esta idea de desarrollo como una sucesión de cosas y hallazgos que cuando se consiguen contienen a los anteriores, pero las posibilidades anteriores, pero otras más. No sé si he logrado explicar algo que resulta muy complicado en poco tiempo. Muy bien, enhorabuena por tu conferencia, Aurelio. Y mi pregunta iba también en la misma dirección de la precedente. Y era que al inicio de la comunicación comenzabas señalando que había una diferencia entre la música y la pintura, en cuanto a que música se solía dividir en clásica y popular, mientras que en pintura no se solía hacer esa distinción, ¿no? Entonces, yo me preguntaba si se podría quizá ver algún tipo de fulcro de verdad en esa realidad, en el sentido de que quizá en pintura no haya, de hecho, una distinción entre dos tradiciones, sino una única tradición en la que, por ejemplo, pues, diferentes pintores amateurs
imitan, por ejemplo, el estilo de Velázquez o imitan diferentes cuadros consagrados en esa tradición que digamos académica, de las academias de bellas artes, etcétera, ¿no? Mientras que en el caso de la música, quizá lo que se encuentra es más bien una fragmentación de tradiciones diversas. De un lado, una tradición cuyo origen se sitúa en línea con el desarrollo del canto gregoriano, vinculada a la posterior constitución de los conservatorios a partir del siglo XVIII y sobre todo del siglo XIX en la estela del Conservatorio de París, y de otro lado una tradición de música que originariamente se estructura mediante una transmisión oral, como por otro lado sucedió originariamente con el gregoriano, y que es lo que posteriormente se ha llamado folclore, pero que luego cuando pasa al ámbito urbano cambia de formas y que a veces también se establecen vasos comunicantes entre los dos, en los nacionalismos que quieren recuperar elementos del folclore o incluso estilos que son intermedios a ambas, por ejemplo la música del cine. Claro, el cine es música clásica o es música popular. Shostakovich lo mismo compone una sinfonía que compone música para cine. Entonces quizá no verlos como compartimentos estancos y aplicar, quizá se me ocurriría esa idea de unidad plotiniana, ya que lógicamente la música clásica no es un estilo, sino más bien un conjunto de estilos cuya unidad fuese más en esa dirección, plantearte. Y luego, en relación, una segunda pregunta, con la cuestión de la música clásica aplicada a otras naciones llamadas músicas del mundo, pero que en la práctica se refiere a músicas no occidentales, es cierto que se habla en la música árabe principalmente y en la música india de esa misma distinción entre música clásica y música folclórica. Si no pudiese también reflejar esa oposición, una analogía, también con cierto fundamento, en el hecho de que también en el caso de la música india en particular haya de un lado una tradición ligada al estilo que se llama del raga, también diferenciada de lo que se hace en los pueblos y demás, así como sucedería en el caso de la música clásica, llamada de esta manera árabe, donde el estilo es maqamat, se diferencia también del estilo más folclórico. Claro que esto solo sucede en sociedades que han alcanzado un cierto nivel de desarrollo, que permite una profesionalización, han alcanzado el nivel de un estado, etcétera, con lo cual no suele haber tantos ejemplos. Quizá, claro, si hay una analogía, también con cierto fundamento en que se hable desde un punto de vista etnomusicológico, también para hacer una distinción también de tradiciones en ese sentido. ¿Qué te parecería? Pues, muchas gracias. Pues además me dio un berenjenal porque la cantidad de cosas que has removido tú ahí necesitaría 3 horas para responderlas. En principio has metido ahí la idea de estilo, que es comprometidísima, etcétera. Vamos a ver, yo lo primero que yo haría para clarificar es no decir música clásica. Porque a mí eso me parece un error. Quiero decir que yo creo que es un mito como la felicidad, por ejemplo. Quiero decir que nadie puede dotar de contenido ese concepto. No hay una referencia cronológica, por ejemplo. ¿Desde dónde empieza y dónde termina la música clásica? ¿Por qué Ludovico Einaudi es música clásica hoy? ¿Por qué toca un piano? Música clásica para algunas personas es música antigua, de otro tiempo. Pero eso tampoco tiene ningún sentido. A veces el concepto de música clásica se puede rozar con el de música sustantiva incluso. Entonces, yo apostaría, me parece que sería más útil apostar por un concepto de bueno, que es el de instituciones musicales. Y después vamos a ver cómo se organiza todo este embrollo de instituciones musicales. Vamos a ver qué tipo de lógica cronológica o no cronológica, sino de categorial, y la simploqué de cada una de esas instituciones, cómo funcionan. Y esa es la única manera de desenmarañar. La idea de música clásica relacionada en la India no tiene nada que ver con la idea de música clásica de la que estoy hablando yo. La idea de música clásica de la India es, vamos a decir, igual que la idea de música clásica en árabe, en los países árabes, que es la música autóctona de ellos. Por decir, la que no está contaminada con la música, vamos a decir, occidental, pop, rock, etc. Básicamente es eso lo que se quiere decir. Entonces es una cantidad de confusiones terribles, y que yo creo que aquí lo que conviene es el nudo gordiano del materialismo filosófico y hablar de instituciones musicales en principio, y después ya veremos, yo espero en lo sucesivo decir algunas cosas que contribuyan, si es posible, a aclarar. Yo voy a proponer algunas cosas, pues a aclarar todo esto. Pero claro, la simploqué, la mezcla entre diferentes músicas, vamos a decirlo así, de diferentes regiones, civilizaciones o países, pues eso no es... Resulta imposible dar una respuesta satisfactoria si no hay un par de ideas entrelazadas que pueden ayudar a clarificar pues todo esto, ¿no? Y esto no es sencillo, desde luego no en los 15 minutos que corresponden después de mi comunicación, pero me parece que la solución pasa desde luego por la palabra institución musical.
Pero entonces no establecerías ningún tipo de distinción dentro de las instituciones musicales entre la tradición de los conservatorios y la tradición que sea afuera de los conservatorios. ¿O te parece que no tiene un fundamento filosófico o incluso que se la podría coordinar con la oposición entre arte sustantivo y arte adjetivo? La tradición de la música que se da en los diferentes conservatorios pues produce instituciones como la sinfonía, como la sonata, como el scherzo, como el cuarteto, como el quinteto, como es eso. Yo creo. Quiero decir, y me parece que estaríamos más acertados hablando de eso. Quiero decir, en vez de ir a ver un concierto de música clásica, pues ir a ver música sinfónica, una sinfonía, ¿no? Y entonces ser conscientes de que una sinfonía, por ejemplo, tiene recursos musicales como modulaciones muy complicadas que no tienen nunca una canción pop. Por ejemplo, igual que si un niño se pone ahora mismo a hacer, pues yo qué sé, una pintura y no sabe hacer la perspectiva. Bueno, pues la perspectiva podría ser, digamos que, pues algo que puede permitir de alguna manera hablar del desarrollo lógico de la pintura, del campo de la pintura, de la categoría pictórica, ¿no? Y entonces, pues la música de Bruckner está sin duda más desarrollada que una canción de Shakira, aunque la música de Bruckner sea más antigua, vamos a decirlo así. Quiero decir que Shakira se sitúa detrás de Bruckner dentro del campo categorial de la música en general. No sé si es fácil, si he logrado responder. Es muy difícil responder a esa pregunta, porque primero afinar con respecto a lo que quieres decir es muy complicado y después responder, yo necesito 3 horas. Como es muy complicado, volveré a la primera pregunta, que es la primera pregunta que se había formulado ¿es posible una taxonomía estable, de la música o las músicas? Desde un punto de vista materialista tenemos instrumentos, en un lado de la función y por otro lado salen sonidos, ¿no? Y a veces los productos que obtenemos, se diferencian verticalmente y horizontalmente, de la misma manera que hay coches utilitarios y hay coches de lujo. Entonces, inevitablemente nuestros productos tienen diferenciación. Nuestras cosas, las cosas materiales que hacemos o los servicios, ¿no? Y sin embargo las agrupamos, las agregamos. Entonces yo creo que se puede simplificar buscando una taxonomía estable y mirando cómo producimos cosas en la vida real, desde la agricultura a la industria a los servicios. Y entonces eso podría construir una taxonomía, sería no muy difícil, una taxonomía que no fuera triturable y que se fuera compartida desde el punto de vista del materialismo filosófico. Bueno, yo creo que el materialismo filosófico da una respuesta que es fascinante y muy interesante, ¿no? Que considera la música como una totalidad atributiva y considera que hay una raíz del núcleo, que hay un núcleo y la música se desarrolla a partir del volumen tridimensional y eso es una cosa fascinante y muy estimulante, pero a realizar una taxonomía, tal y como dices tú, tiene el problema de los criterios, porque una taxonomía necesita criterios. Y entonces, el problema de hacer una taxonomía cualquiera, en el que pongas una sinfonía de Bruckner y al lado pongas una canción de Shakira, es como poner, solo porque tengan algo en común y sea una cosa análoga, solo porque sea música, pues poner, pues cuando hablamos de pasta, vamos a decirlo de una manera muy infantil, pues ravioli, tortellini, espagueti y empanada. Quiero decir, porque la empanada no es, la analogía no vale del todo, pero la empanada no es pasta solo por tener trigo. Quiero decir y tampoco se trata aquí de establecer cuál es la relación entre la empanada y la pasta, no es eso. Se trata de establecer si realmente habría una relación entre la empanada y la pasta, hablando de música. ¿Y cuáles son esas relaciones? Yo no puedo responder de momento a esa pregunta. Quiero decir, hacer una taxonomía de esa manera, creo que he ofrecido algunas propuestas que son satisfactorias. Las que ha ofrecido Vicente Chulia me parecen muy interesantes para intentar ordenar todo ese campo, pero lo que sí yo he intentado es criticar, desde luego, la más importante que hay ahora mismo sobre la mesa, que es la que todos tenemos seguramente en la cabeza. Que es que si les pregunto a ustedes si hay música o músicas, dirán todos que hay músicas. Y si les digo, pues ¿cuántas hay? Pues me empezarán a decir hasta que se les deje a ustedes de ocurrir un concepto que designe la que ustedes quieren decir. Pero claro, entre ellas estará el pop, el rock, el pop rock. Me quieren decir cuál es la diferencia entre el pop y el pop rock, porque ni ellos saben decirla. Y a veces son cuestiones que no son estrictamente musicales, son cuestiones sociológicas. Entonces son cuestiones sociológicas las que sirven para establecer esa taxonomía. La diferencia entre una cumbia y una bachata a veces es una mera cuestión rítmica.
La diferencia entre el rock y el pop, a ver, o el heavy es una mera cuestión de estética o de hacer una cosa más fuerte o más débil, o de que las letras sean un poquito más fuertes o más duras, es decir, no es estrictamente musical. A veces, por eso, esas músicas pueden trasladarse de vamos a decir géneros, así para entendernos a todos, es decir, una canción pop se puede trasladar, se puede hacer en versión bachata, se puede hacer en versión rock, se puede hacer en versión reggaetón, pero no se puede hacer en versión sinfonía. Por eso, en los festivales de música pop, nadie pone nunca una orquestación, una versión de esas. Al contrario, sí. Hay orquestas que son capaces de hacer música pop. ¿Qué significa eso? Pues que las posibilidades artísticas de una cosa están contenidas en las otras, o una rebasa las de las demás. Quiere decir que se puede hablar de un desarrollo musical objetivo, dependiendo de las obras, hablando de las obras en sentido estricto. No sé si ha servido esto de algo. Aurelio, enhorabuena por su intervención. Dos cosas que quería preguntarle o comentarle. Número uno, ¿no le parece a usted que esa, digamos, clasificación que ofrece YouTube, el ejemplo que usted da me parece extraordinario porque revela la corrupción que hay en torno a ese intento de clasificar, pero da la impresión que eso es el resultado de o está pensado en función de los criterios de búsqueda, entre comillas, de los usuarios. O sea que no está pensado atendiendo a, vamos a decir, a morfologías o a algún criterio específico, sino más que todo a los criterios de búsqueda, quizás para hacerle más fácil a la gente ubicar las canciones o los sonidos que ellos quisieran encontrar. Entonces, un comentario sobre eso. La otra pregunta, no sé si a modo de ejemplo, o como una aproximación, un planteamiento hipotético, tomando como referencia los criterios aportados por digamos, las cosas que ustedes han trabajado con Vicente Chuliá, ¿podría usted de pronto intentar hacer una posible clasificación de, digamos, la obra musical, el fantasma de la ópera, que combina pues diferentes tipos de música? Digamos, a la luz de los criterios que se manejan desde el punto de vista del materialismo filosófico, ¿es posible ubicarla por lo menos dentro de una categoría específica? Podría intentarlo. A ver, la primera pregunta, el problema de que los criterios de clasificación de YouTube, sean cuales sean, que son esotéricos, ese puede ser uno, el de búsqueda, pero podrían ser otros, pero seguramente ese será el más usual. El problema es que cuando está institucionalizado de cara a quien ve eso, los tipos de géneros que existen. Porque está publicado, quiero decir, y esa es la idea que se transmite. Es decir, usted pregunta a cualquier niño de educación secundaria, pues este niño te va a decir los tipos de música que dice YouTube. Ese es el problema. Ha ido al conservatorio, quizás tiene otra opinión. Y ahí yo creo que alguien que comenta... Sí, solo voy a continuar respondiendo. El fantasma de la ópera de Andrew Lloyd Webber. Eso quizás se podría considerar como una ópera degenerada. Pero no como una cosa negativa, sino porque ha perdido el género, quizás. Primero porque tiene características diferentes a una ópera, pero otras muy parecidas. Por ejemplo, pues es amplificado el sonido. Y los instrumentos que hace pues son los mismos que una orquesta sinfónica, pero reducidos, pero multiplicados de manera electrónica, por ejemplo. Y las voces no han recorrido la técnica, por ejemplo, lírica de los cantantes de ópera, se han quedado a medio camino. Si vemos su técnica desde el camino recorrido por las de los cantantes de ópera. Esa es la cuestión. Quizás puede servir eso. Eso no resta importancia a musicales que sean obras de arte sustantivo. Quiere decir que hay musicales más magistrales que óperas que son una porquería. Por eso este instrumento del arte sustantivo nos permite ver, como decía Bueno, el rango de la obra artística, es decir, qué obras son más importantes que otras. A mí me parece. Quiero decir que una canción pop puede tener más valor que una ópera, desde el punto de vista artístico. Una canción, vamos a decir, una que ha citado un día Tomás García López de Antonio Machín, hablando de arte sustantivo. Sí, hay canciones de Machín que son arte sustantivo. Y de José Luis Perales también. Y tienen más valor artístico, a mi juicio, como obras de arte sustantivo, que óperas que no voy a nombrar contemporáneas. Que tienen cero valor para mí.
Hola, buenas tardes. Aurelio, tomo el micrófono para hacer la siguiente pregunta. Aparte, para darte la enhorabuena por la conferencia, que ha dejado clara la crítica a ese concepto de música clásica, porque es un concepto inestable, además. Bien. Pero la pregunta es la siguiente. En el mito de la cultura, Gustavo Bueno introduce, no recuerdo en qué capítulo, pero introduce esta idea, la idea de la evolución inversa entre los círculos culturales y las categorías culturales. Supone que los círculos culturales, la cultura Yanomami, pero también la cultura quechua o la cultura vasca, cuando se mantienen aislados, permanecen en ese círculo donde las diferencias entre categorías prácticamente son inexistentes, pero en un estado final esos círculos tienden a desaparecer y lo que ocurre es que hay más inconmensurabilidad entre las categorías. Él lo pone en una matriz donde las líneas horizontales son las cabeceras de cultura, las cabeceras de fila, y las líneas verticales son las categorías culturales, ¿no? Y la pregunta es la siguiente: ¿hasta qué punto nos podría servir esta herramienta del materialismo filosófico para entender esa plétora de tipologías musicales? Porque se entendería muy bien, por ejemplo, hablar desde la perspectiva de los círculos culturales, se entendería muy bien hablar de música catalana o de música Yanomami o de música japonesa, pero desde las categorías culturales eso ya sería mucho más difícil, pero sí sería mucho más fácil entender desde las categorías culturales la música llamada clásica, cuya potencia de acaso reinterpretar a las otras sería mucho mayor. Digo, ¿hasta qué punto eso podría ser o no? Pues muchísimo. A mí me parece que es importantísimo lo que acabas de decir, pero requiere desde luego de una reflexión mucho más profunda y una respuesta mucho más precisa a la que puedo dar yo ahora mismo aquí. ¿Alguna pregunta más? Creo que nos hemos pasado ya del tiempo. No, estamos justos, pero podemos ir llamando ya a Luis Carlos, por favor. Muchas gracias, Aurelio.